Hola, Reddit. Esto pasó hace algunos años, pero nunca se lo he contado a nadie porque todavía me pone los pelos de punta. A ver qué opinan ustedes. Crecí en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conocía, pero las navidades siempre las pasábamos en la casa de mi abuela, que quedaba en un campo alejado. Esa casa era una reliquia familiar, construida en los años 40, con pisos de madera que crujían y unas ventanas enormes que daban hacia un bosque oscuro. No era exactamente el lugar más alegre, pero la abuela insistía en que el espíritu navideño se siente mejor en familia. La última vez que fui, tenía 16 años. Mis padres, mi hermano menor, mis primos y yo llegamos al atardecer del 24. Todo parecía normal, olores de comida típica en la cocina, música navideña de fondo, y mi abuela corriendo de un lado a otro organizándolo todo. Sin embargo, al caer la noche, algo raro empezó a pasar. Después de cenar, nos sentamos todos en la sala, cerca de la chimenea. Mi abuela nos contó historias como siempre, historias de sus tiempos de juventud, de cómo celebraban la Navidad en su época. Pero esa noche, añadió algo diferente. «¿Ven esa estrella en el cielo?», dijo señalando por la ventana. Todos miramos. Era una estrella brillante, mucho más grande que las demás, justo sobre el bosque. Siempre aparece en esta época. Es una señal de los buenos visitantes, dijo. Alguien soltó una risita nerviosa. Pensamos que era una de esas historias para niños, pero mi abuela estaba completamente seria. Son espíritus bondadosos, pero tienen reglas. Nunca abran la puerta si alguien toca después de la medianoche. Y si escuchan algo en el techo, ignórenlo. Obviamente, todos nos reímos. Pensamos que era una tradición rara o algo inventado para asustarnos. Pero mi abuela no sonrió. Simplemente se levantó y dijo, «No estoy bromeando». La noche continuó, y después de intercambiar regalos y jugar algunos juegos, todos fuimos a nuestras habitaciones. Mi hermano y yo compartíamos una, en el segundo piso, justo al lado de las escaleras que daban al ático. Esa parte de la casa siempre me dio mala espina, pero no le di mucha importancia, hasta esa noche. Cerca de las 2 de la mañana, me desperté porque escuché pasos. Al principio pensé que era mi hermano, pero él estaba profundamente dormido. Los pasos venían del pasillo, y eran lentos, como si alguien estuviera deslizándose. Traté de ignorarlo, pensando que era algún adulto levantándose al baño, pero luego escuché un golpe suave en la puerta principal. Toc, toc, toc. 3 golpes. Pausados. Me quedé congelado. Recordé lo que mi abuela dijo sobre no abrir la puerta después de la medianoche. Intenté convencerme de que era el viento o algún animal, pero los golpes continuaron, cada vez más insistentes. Decidí asomarme por la ventana para ver si alguien estaba afuera, pero no había nadie. El frente de la casa estaba completamente vacío. Lo más raro es que seguía escuchando los golpes como si alguien estuviera justo ahí. Regresé a la cama y me tapé con las sábanas, tratando de no escuchar. Pero entonces, mi hermano murmuró algo en sueños, «No abras, está en el techo». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía eso? No se lo había contado a nadie. Unos minutos después, escuché algo mucho peor. Un sonido de arrastre, como si algo estuviera caminando pesadamente sobre el techo de madera. Parecía ir directo hacia nuestra habitación. Decidí armarme de valor y desperté a mi hermano. «¿Lo oyes?», le susurré. Él abrió los ojos y asintió, pero en lugar de asustarse, me miró con una calma aterradora. «No le hagas caso. Mañana se va». No pude dormir en toda la noche. Los ruidos continuaron hasta casi el amanecer. Cuando bajé al comedor, la abuela estaba sirviendo café como si nada. ¿Durmieron bien?, nos preguntó con una sonrisa. Nadie dijo nada, pero sé que no fui el único que escuchó.
Esa fue la última Navidad que pasé allí. Mi abuela falleció el año pasado, y la casa quedó abandonada. A veces pienso en volver y averiguar qué había en el techo esa noche, pero algo me dice que es mejor dejarlo así. Después de esa Navidad, traté de bloquear los recuerdos, pero cada vez que llegaban las fiestas, esos sonidos, los golpes y las palabras de mi abuela volvían a mi mente. Mi hermano, que siempre había sido más valiente que yo, nunca quiso hablar del tema. Si se lo mencionaba, cambiaba el tema rápidamente o se iba de la habitación. Algo dentro de mí me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. El tiempo pasó y, como mencioné antes, mi abuela falleció el año pasado. Cuando nos enteramos de su muerte, todos en la familia se pusieron de acuerdo para vender la casa, pero nadie se ofreció a encargarse de vaciarla. Mi madre, siendo la más sentimental, insistió en que la casa debía quedarse en la familia, aunque solo fuera como recuerdo. Esa casa guarda nuestra historia, decía. Pero yo sabía que no era la única cosa que guardaba. Por alguna razón que ni yo entiendo, terminé siendo quien se ofreció a ayudar a limpiar la casa antes de venderla. No sé si fue culpa o curiosidad, pero algo me empujaba a regresar. Mi madre y mi hermano insistieron en acompañarme, pero me negué. No sé por qué, pero sentía que necesitaba enfrentar la casa solo. Llegué un sábado por la tarde, armado con una linterna, cajas para empacar y, lo admito, un par de cervezas para calmar los nervios. La casa seguía igual que siempre, aunque ahora parecía mucho más pequeña y más oscura, como si la ausencia de mi abuela la hubiera encogido. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, y el silencio era tan denso que casi se sentía físico. Empecé por la sala, empacando fotos antiguas, libros y algunas decoraciones de Navidad que todavía estaban colgadas. No pasó nada extraño durante las primeras horas, pero al anochecer, la atmósfera comenzó a cambiar. La casa, que ya de por sí era fría, parecía volverse aún más helada. Mi respiración formaba nubes de vapor, y el sonido de mis pasos sobre el piso de madera resonaba demasiado fuerte, como si alguien estuviera escuchando. Decidí subir al segundo piso para empacar lo que quedaba en las habitaciones. Cuando llegué a la que había sido mía y de mi hermano, sentí un nudo en el estómago. Todo estaba tal cual lo recordaba, las camas de hierro, la alfombra raída y el armario que siempre crujía en la noche. Pero lo que más me inquietó fue la puerta del ático. Estaba entreabierta. Recuerdo claramente que esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Mi abuela era estricta con eso, decía que el ático estaba lleno de cosas viejas y peligrosas, y que los niños no teníamos nada que buscar allí. Pero ahora, allí estaba, como una invitación. Contra todo instinto, subí los escalones. La madera protestaba bajo mis pies, y cada crujido hacía que mi corazón latiera más rápido. Cuando llegué arriba, la habitación estaba casi vacía, excepto por un baúl grande y una silla mecedora que se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de levantarse de ella. Me acerqué al baúl, que estaba cubierto de polvo y telarañas. Lo abrí con cuidado, y lo que encontré adentro me dejó helado, era un montón de cartas. Todas estaban escritas a mano y dirigidas a mi abuela, pero ninguna tenía remitente. La caligrafía era extraña, como si hubiera sido hecha por alguien que no estaba acostumbrado a escribir. Las fechas eran aún más raras, algunas cartas eran de décadas antes de que mi abuela naciera y otras parecían venir del futuro, con años como 2045 o 2120. Leí una de las cartas más recientes. Decía: Querida Marta, gracias por cuidar de nosotros un año más. Sabemos que este será tu último invierno con vida, pero no temas. Seguiremos visitando, aunque ya no estés aquí. Recuerda, no todos son buenos visitantes. Algunos tienen hambre. Solté la carta y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Justo en ese momento, escuché un sonido que jamás olvidaré: toc, toc, toc.
3 golpes en la puerta principal, igual que aquella Navidad. Mi cuerpo entero se paralizó. Miré hacia la ventana del ático, y allí, entre las sombras del bosque, pude distinguir una figura alta y delgada, que me miraba fijamente. No tenía rostro, o al menos no podía verlo claramente, pero algo en su postura me decía que sabía que lo estaba observando. Y entonces, comenzó a moverse hacia la casa. Estuve congelado allí, en el ático, con esa figura moviéndose lentamente hacia la casa. No sé si alguna vez han sentido un miedo tan intenso que hasta respirar se siente como un esfuerzo. Mi mente me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Miré hacia la puerta del ático, esperando escuchar los pasos subiendo las escaleras, pero todo estaba silencioso. Todo, excepto los golpes. Toc, toc, toc. Era como si la casa entera estuviera esperando. Bajé la mirada hacia el baúl, las cartas esparcidas por el suelo, y algo en mí me dijo que la respuesta estaba allí. Agarré un puñado al azar y empecé a hojearlas desesperadamente. Todas parecían tener la misma advertencia: no abras la puerta. No los invites. No mires directamente. Pero había una carta que me llamó la atención porque no estaba dirigida a mi abuela. Decía simplemente: para el próximo cuidador de la casa. La abrí con manos temblorosas y leí: si estás leyendo esto, Marta ya no está y tú estás en su lugar. Lo siento por ti. Ahora eres el guardián. La casa los atrae, especialmente durante la Navidad. Quieren entrar, y harán lo que sea para que les abras la puerta. Pero no lo hagas. No importa cómo suenen, no importa lo que digan. Mantén las luces encendidas, quema incienso si tienes, y sobre todo, no dejes que te vean. Al terminar de leer, las luces de la casa parpadearon, y un frío aún más intenso invadió el ático. Escuché un crujido proveniente del techo, como si algo estuviera caminando justo encima de mí. No eran pasos normales, eran pesados, arrastrados, como si algo enorme estuviera moviéndose. Intenté convencerme de que era el viento, pero sabía que no lo era. Y entonces lo escuché, una voz. Era baja, apenas un susurro, pero clara como el agua. Por favor, ayúdame. Estoy perdido. Se me erizó la piel. La voz sonaba, humana, pero había algo extraño en ella, como si estuviera un poco distorsionada. Me repetía una y otra vez lo que decía la carta: no los invites. No los invites. Pero la voz no paraba. Por favor, hace tanto frío afuera. Solo quiero entrar un momento. No te haré daño. El miedo me tenía paralizado, pero mi instinto me hizo mirar por la ventana del ático. Lo que vi me hizo desear no haberlo hecho. La figura que antes estaba en el bosque ahora estaba justo al borde del porche. Pero ya no estaba sola. Había varias figuras detrás de ella, todas altas y delgadas, con movimientos torpes, como si no supieran cómo usar sus extremidades correctamente. La voz volvió a hablar, pero esta vez no era un susurro, era más fuerte, más insistente. Ábreme. Ábreme. Los golpes en la puerta se volvieron ensordecedores, y sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Las luces parpadearon una vez más, y esta vez se apagaron por completo. Quedé en total oscuridad, excepto por la luz pálida que entraba por la ventana. No sé de dónde saqué el valor, pero agarré las cartas y salí corriendo del ático, bajando las escaleras tan rápido que casi tropiezo. Cuando llegué al primer piso, los golpes habían parado. Todo estaba en silencio otra vez, pero ese silencio era aún peor. Era como si la casa estuviera conteniendo el aliento. Corrí hacia la puerta principal para asegurarme de que estaba cerrada con llave. Lo estaba. Pero entonces escuché algo que me hizo retroceder: el pomo de la puerta empezó a girar lentamente. Me escondí detrás del sofá, con las cartas apretadas contra mi pecho, rezando para que no lograran entrar.
Y entonces, escuché algo que me heló la sangre, mi propia voz. Déjame entrar. Soy yo. Estoy perdido. No era posible. Y yo estaba dentro de la casa. Pero la voz era idéntica a la mía. La misma entonación, la misma desesperación. Y seguía repitiéndolo, una y otra vez, como un eco maldito. Cerré los ojos con fuerza y empecé a murmurar una oración que mi abuela solía decir. No sé si fue por eso o porque el amanecer estaba cerca, pero los sonidos se detuvieron de repente. Abrí los ojos y me di cuenta de que la luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas. Las figuras ya no estaban. Salí de la casa ese mismo día y no he vuelto desde entonces. Las cartas están guardadas en una caja en mi sótano, pero no me atrevo a deshacerme de ellas. Tengo la sensación de que mientras las tenga conmigo, las cosas seguirán contenidas en esa casa. Sin embargo, hay algo que me preocupa. Cada Navidad, alrededor de la medianoche, escucho 3 golpes en la puerta de mi apartamento. No sé cuánto tiempo más podré ignorarlos.